Bien amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y para conversar sobre este tema nos encontramos con el doctor Felipe Villavicencio, miembro del Subcomité de Prevención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Buenos días, doctor Villavicencio. Buenos días, ¿cómo está? La tortura es algo que todavía se da lamentablemente a nivel mundial. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el panorama? Bueno, hay un panorama mundial muy importante. De hecho, una de las nuevas contribuciones de las Naciones Unidas es precisamente crear bajo el subcomité contra la tortura, de prevención contra la tortura, en el marco del protocolo facultativo de Naciones Unidas al respecto. La razón es que es evidente que hay en muchos lugares del mundo donde subsisten fenómenos graves y en algunos lugares de diferente intensidad sobre el fenómeno de tortura. ¿Y de qué se encarga netamente este subcomité? ¿Es únicamente prevención, detectar los casos? Sí, es un comité de la nueva generación, digamos, de los organismos internacionales, que está encargado de las tareas de prevenir. Entonces nosotros lo que hacemos son visitas periódicas. Por ejemplo, el año pasado hemos estado en Brasil y en otros lugares, y este año estaremos también en la Argentina y en otros lugares del mundo, en donde se realizan investigaciones sobre la situación de las posibles situaciones de torturas que se den en establecimientos penales o en otros tipos de establecimientos de detención. Antes de entrar netamente a los temas de tortura en sí, ¿por qué es que la tortura es considerada un crimen internacional? Bueno, es un crimen de lesa humanidad en realidad, ¿no? Está mencionada en todos los instrumentos, hay una protección internacional que surge desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay una convención internacional contra la tortura del año 84, hay una convención americana, etc. Es decir, durante mucho tiempo el maltrato y la tortura han sido considerados como una de las figuras más graves de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, el interés de la comunidad internacional en buscar maneras de prevenir e erradicarlas, ¿no? Erradicarlas. Hablamos de varios, bueno, si uno lee sobre este tema hay amplia información, pero se habla netamente de dos tipos de tortura, la tortura física y la psíquica o mental. ¿Cómo es que identificamos una tortura psíquica? Porque desde mi punto de vista lo veo como que la versión de uno contra la de la persona que ha sido, digamos, víctima. Siempre ha habido la discusión, ¿no?, de las torturas físicas, que son evidentemente las más visibles, pero que también el pensamiento represivo muchas veces ha creado las condiciones de torturas psicológicas en las personas, ¿no?, como crear escenarios de ejecuciones que son solamente simulaciones, u otras figuras que tienden a quebrar la personalidad de la persona. Entonces, no solo se pueden observar las torturas físicas tradicionales, ¿no?, que son las físicas, sino también las otras. El concepto de tortura que se maneja en los instrumentos internacionales, por ejemplo ahora en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, o incluso el de las demás legislaciones del mundo, tiende a distinguir estos dos aspectos, ¿no?, y subrayar el tema de la gravedad de los maltratos y las torturas como una característica fundamental, ¿no? ¿Cuál es el perfil del torturador, si se puede decir así? ¿Cuál es el objetivo? Porque siempre se ha creído, o lo que muestran los medios, es que es con la finalidad de obtener una confesión, un dato especial, pero tangiblemente no es así. Se hace la tortura por el simple hecho de ir en contra de una persona sin necesidad de obtener algo. Hay algunas razones jurídicas incluso para identificar las torturas, ¿no? En realidad, en el caso, por ejemplo, de nuestro Código Penal, hay la identificación, para diferenciarla de las simples lesiones, de determinadas intenciones, como por ejemplo obtener una confesión de la persona o castigarla, es decir, intenciones especiales que hacen la característica de la tortura, ¿no? La jurisprudencia peruana, o sea, los fallos de las cortes peruanas, por ejemplo, han diferenciado y han distinguido que efectivamente hay casos que tienden al maltrato, por ejemplo en establecimientos militares conocidos, o también al maltrato y torturas en establecimientos de detención, como por ejemplo las prisiones, ¿no?, las cárceles. En realidad el tema es bastante amplio, pero es evidente que hay una posibilidad de distinguir ese tema. Del punto de vista del SPT, o sea, del Subcomité contra la Tortura, nosotros somos equipos multidisciplinarios, no solamente somos abogados, también hay médicos,
médicos, hay psicólogos que vamos a las visitas a los diferentes países del mundo, ¿no? Y ahí se observa, ¿no?, el análisis que hace un médico, por ejemplo, el maltrato en una prisión, ¿no?, diferente a la observación que nosotros hacemos los juristas de cómo se ha producido el acto, ¿no? En cambio, ellos ven el detalle, por ejemplo, visitar una cárcel de mujeres y observar cómo son maltratadas las visitas, cómo se produce. Tiene una lectura, por un lado jurídica, pero también una lectura médica, una lectura psicológica. Todos esos factores se reúnen para identificar lo que se considera ahora modernamente como torturas, ¿no? En ese sentido, viéndolo desde de un plano ya multidisciplinario, ¿cómo trabajar con una persona que ha sido víctima de estos abusos? Hay todo un problema, obviamente, de recuperación. Yo creo que es uno de los campos en donde menos se ha avanzado, ¿no? Es decir, en la tarea de recuperación de las personas, ¿no? Hay algunos protocolos internacionales que tratan en esa línea. Me parece que acá también el Ministerio Público peruano tiene un trabajo iniciado al respecto. Sin embargo, es un tema muy delicado porque implica la posibilidad de ver cómo se recupera, cómo se reincorpora esta persona. Es un trabajo de psicólogos, ¿no? Un trabajo que incluye una tarea bastante delicada y compleja, ¿no? Las víctimas, lamentablemente, son víctimas a veces perdedoras por partida doble o partida triple, ¿no? Es decir, pierden ante quien lo torturó, pierden ante el Estado que no le dio las facilidades para reincorporarse o olvidar o, bueno, de alguna manera reintegrarse, ¿no? Es decir, creo que ese es un trabajo pendiente. Y ante sí mismos, ¿no? Porque hay algo que es un antecedente tuyo y la experiencia. Así es, y ante sí mismo, ¿no? Y de tal manera de que las víctimas, por ejemplo, es un campo en el que poco se ha hecho, ¿eh? Creo que es un tema todavía pendiente en este gran problema mundial, ¿no? Aparte de eso, ¿qué nos falta para lograr erradicar la tortura de la historia? Porque es algo que desde hace miles de años ocurre y continúa en una supuesta sociedad moderna. Tenemos muchos problemas, ¿no? La tortura era en los estados absolutistas, y como lo mencionas tú, históricamente una regla, ¿no? Es decir, la tortura se aplicó a las mujeres, recuerdas, mataron a millones de mujeres en la Edad Media y muy cerca. Brujas, ¿no? Brujas, sí, es que brujas, que nunca se logró determinar que eran exactamente brujas, ¿no? Y posteriormente la tortura fue erradicada, ¿no? Sin embargo, el tema de la tortura ha continuado con la humanidad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando uno ve estos hacinamientos carcelarios que se ven en casi todas partes, lamentablemente, y América Latina no es una excepción, observa uno pues que el maltrato y la tortura es una cuestión que continúa, ¿no? Y que de alguna manera hay que prevenirla y erradicarla. ¿Qué acciones de promoción podemos hacer para eso? Porque mucha gente desconoce que ocurre tortura desde los penales hasta de repente las carceletas de las comisarías, del Poder Judicial. El sistema internacional ha creado lo que se llama los mecanismos nacionales de prevención. Es decir, todos los países que han suscrito estos instrumentos internacionales, entre los cuales se encuentra el Perú, están en la obligación de crear los mecanismos nacionales, que son mecanismos, digamos así, de luces de alarma, ¿no? Para buscar, más que denunciar, hacer un trabajo de prevención. Es justo lo que tú mencionas. El Perú, por ejemplo, ha ratificado la convención, pero hasta el momento no ha cumplido con crear el mecanismo, ¿no? Hay una deuda en ese sentido internacional. Estos mecanismos están operando de manera interesante, todavía es una experiencia nueva. Hay mecanismos, por ejemplo, en Río de Janeiro, hay mecanismos en la Argentina que están en proceso de implementación, hay mecanismos en Centroamérica, en Costa Rica. Perú todavía no lo tiene. Y entonces estos instrumentos que existen y que se están promoviendo, lamentablemente el Perú todavía no lo tiene, son absolutamente necesarias en una época como esta, más que nada ante el tremendo crecimiento de las poblaciones carcelarias, ¿no? Nosotros estamos viendo eso, ¿no? Es decir, debe haber un mecanismo que nos permita saber dónde podemos ir o de qué manera podemos ayudar, y ellos mismos cómo pueden plantearle al Estado algunas maneras correctivas de evitar esos fenómenos de maltrato y torturas. Ok, doctor Villavicencio, muchísimas gracias por su tiempo y por su trabajo a favor de los derechos humanos. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Bien, amigos, muchísimas gracias por la entrevista al doctor y a ustedes por escucharla. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial, pero regresamos con una entrevista muy interesante al doctor Claudio Grossman, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se muevan.